Muy bien. Buenos días con todos chicos, buenos días nuevamente a todos ustedes, espero que se encuentren todos bien. Y bueno, como les decía en un comienzo, por favor traten de vacunarse, sí, siempre. Incentiven a la vacunación. Ya el gobierno ha decretado clases presenciales, sí, a partir de marzo del 2022. Eh, o sea, estamos hablando de que es un decreto supremo y si bien es cierto, no hay obligatoriedad, todavía sigue siendo opcional, pero ya es obvio que han aperturado al 100% las clases para marzo. Legalmente ya se podría decir que estamos dentro de lo que es un ámbito ya normal, ¿no? Así que, bueno chicos, ya está decidido, hay que cuidarnos, hay que ponerse las vacunas. Si ustedes que ya están en edad de ponerse la vacuna, póngansela por favor, aprovechen. Antoinette, buenos días, disculpa que no te había saludado, ¿sí? La resto sí ya lo saludé. Bien, ahora sí chicos, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Ya hemos hablado de varios temas. Bueno, el último tema de sales, espero que lo hayan entendido. No sé si algo no han entendido, ya saben que me pueden comentar, ¿no? Estuve revisando sus tareas. Su trabajo es bueno. En algunos casos se han equivocado en algunas preguntas, pero en línea general es muy bueno. Espero que sigan así, sinceramente, espero que sigan trabajando de esa manera. Hoy vamos a hablar acerca de los compuestos orgánicos. A ver, un momentito, esto de acá. ¿Dónde está? Acá está. Acerca de los compuestos orgánicos, o también conocido como química orgánica. Eh, Normalmente a esta química orgánica se le conoce como la química del carbón. ¿Por qué la química del carbón o del carbono? El elemento carbono, ¿no? Porque los compuestos, la gran mayoría de compuestos presenta este elemento, ¿sí? Es importante este elemento. Entonces, ahí la razón que se le llame la química de carbono. Aquí, por ejemplo, están incluidos, ¿sí? A ver, está incluido, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, los ácidos grasos, e incluso el ADN, porque todos ellos de alguna u otra manera utilizan carbón. ¿Sí? Es por eso que se le llama la química, también conocido con la química del carbono, ¿no? La química orgánica, ¿ok? Así que un detalle para una que otra pregunta. Eh, ¿Cómo se desarrolla la química orgánica? Solamente la orgánica, esta parte sí es muy importante. El primero que hizo diferencias fue Torben Berga en el siglo XVIII, si no me equivoco. Pero Berzelius ya es quien distingue completamente que hay sustancias minerales y hay sustancias que solo se obtienen de seres vivos. ¿Sí? O sea, antes todavía no había esa separación. Lemery ya había propuesto que hay compuestos que provienen de plantas, animales y minerales, también válido. Chevreul transformó una sustancia orgánica sin intervención de una fuerza vital, o sea, obtuvo grasa. Y Lavoisier, ¿no? Antoine Lavoisier, eh, dijo, ¿no?, que todos los compuestos orgánicos estaban formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo que conocemos como el famosísimo CHON, ¿sí? El famosísimo CHON. ¿Ok? Seguimos. Friedrich Wöhler sintetizó sustancias orgánicas a partir de inorgánicas y Louis Pasteur refutó la teoría de la generación espontánea. Bueno, parte de lo que sería esto de la química orgánica. Pero claro, ¿qué es la química orgánica? Estamos hablando bastante de química orgánica, pero no lo hemos definido. Es una rama de la química que estudia compuestos del carbono en cuanto a su composición, estructura, propiedades, obtención, transformaciones y uso. ¿Sí? Entonces, la química orgánica, ya le dije, hace referencia casi en su totalidad a lo que es la química del carbono. ¿Sí? La química del carbono. ¿Ok? Para eso debemos de conocer un poco al átomo de carbono. El átomo de carbono tiene como símbolo C, su número atómico es 6, número másico es 12. Ya hemos visto esto anteriormente, el número atómico y el número de masa. Esta parte todavía no la hemos trabajado, pero
Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2 y se clasifica como un no metal ubicado en el periodo 2 y en el grupo 14, ¿no? Los carbonoides, por ejemplo. Aquí tenemos un poco cómo es el átomo de carbono, su estructura de Lewis, su representación geométrica y su representación en el plano. Para hacértelo más fácil, en esta última representación en el plano, ves que el carbono tiene 4 líneas, ¿sí? Esto me está indicando que este carbono, este átomo de carbono, puede formar 4 enlaces, ¿sí? 4 enlaces. Características principales del átomo de carbono. Tetravalencia, puede formar hasta 4 enlaces. Lo que te comenté, ¿no? Puede formar hasta 4 enlaces, ¿sí? Concatenación, puede unirse a otros átomos de carbono y formar cadenas, como tú lo ves acá en el ejemplo. Y acá tú lo ves, mira, ve, con este carbono que está acá. Este carbono está formando un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. El cuarto enlace está uniéndose con el otro carbono, ¿sí? Entonces tienes acá tetravalencia y a la vez tienes la concatenación, porque el cuarto enlace lo está haciendo con otro carbono y es parte de lo que es la característica de concatenación. Hay enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples, ¿sí? La alotropía es parte del carbono y de algunas otras sustancias. La alotropía es una característica por la cual ciertos elementos, ¿sí? Se presentan de diversas formas. En este caso del carbono, por ejemplo, tenemos en el grafito que tú utilizas en tu lápiz, eso es carbono, por ejemplo, ¿sí? Y su disposición es de esta manera, hexagonal. Ese mismo carbono, ¿sí? Puede formar tetraedros, pero ya cambia su formación, se convierte en un diamante. Obvio que esta formación de tetraedros se obtiene a una alta presión y a una alta temperatura. Los diamantes se obtienen de esa manera. Y el fullereno, ¿no? Que es una forma pentagonoide, lo que encontramos, por ejemplo, en el hollín que sale de quemar, por ejemplo, madera, ¿no? Por ejemplo. Tipos de carbono, o sea, vamos a ver, y esto principalmente tiene que ver con el carbono que tiene una posición dentro de una molécula. ¿Sí? Dentro de una molécula grande podemos encontrar diversos tipos de carbono, pero más que todo esto denominado por la posición que tiene ese carbono en esa molécula. ¿Sí? Tenemos aquí el carbono primario, perdón, tenemos primero aquí una molécula muy grande formada de muchos carbonos, oxígenos e hidrógenos. El primer carbono se le llama carbono primario, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente está unido solo a un átomo también de carbono, o sea, ya lo puedes designar, lo puedes diferenciar si te das cuenta que solo está unido a un átomo de carbono. El carbono secundario es si el átomo de carbono está unido a dos átomos de carbono. Como tú puedes ver, este de acá está unido a este carbono y a este carbono. Este que está aquí también podría ser un átomo secundario, un carbono secundario, ¿no? Porque está unido a este y a este. ¿Ok? Terciario, si el átomo de carbono está unido a tres átomos de carbono, ¿sí? Claro, un detalle aquí, por ejemplo, este está unido acá, está unido a estos dos, está unido a tres. Y por último, el cuaternario, si está unido, dice, a cuatro átomos de carbono, está unido a uno, a dos, a tres y a cuatro. ¿Ok, chicos? A tomarlo en consideración. Eso, como le dije, con respecto a los tipos de carbono, a la posición de los átomos de carbono en una molécula, ¿no? Esta es una molécula grande, ¿no? Muy bien. Si queremos ver una clasificación general, ¿ok? De compuestos orgánicos, vamos a hablar de los hidrocarburos. Estos se dividen primero en hidrocarburos y compuestos con átomos distintos al carbono, ¿no? Lo que nos interesaría bastante hablar es de los hidrocarburos. Yo sé que ustedes han escuchado esa palabra, hidrocarburos, ¿sí?
Es una palabra que se utiliza mucho en la actualidad porque estamos hablando, por ejemplo, del petróleo, la gasolina, el diésel, el gas licuado del petróleo, GLP que le llaman, ¿no? Todos esos son hidrocarburos o provienen del petróleo, ¿no? Y el petróleo como tal, los hidrocarburos como tal, son compuestos que están formados principalmente de carbono, hidrógeno, principalmente esos dos. Oxígeno, no, oxígeno, no. Carbono e hidrógeno. Esos son hidrocarburos. Muy pocos, sinceramente. Dice, ¿qué son los hidrocarburos? Son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno unidos por enlaces covalentes. Son combustibles y producen energía. Claro, muy cierto, ¿no? Sí, producen energía, por ejemplo, la gasolina, como le digo, que utilizas en el carro y que es un compuesto utilizado a nivel mundial. ¿Y a qué se refiere con combustible fósil? ¿Por qué hablamos de combustibles fósiles si estamos hablando de la química orgánica o la química del carbón? Ahorita vamos a ver eso. Dice, los combustibles fósiles son sustancias químicas con gran poder energético asociado. Surge de la transformación de la biomasa terrestre. Son recursos no renovables y están asociados al carbono, que forma parte de todos los seres vivos. Ojo, son combustibles fósiles el petróleo, el carbón y el gas natural, algo que tanto también se está hablando en la actualidad, ¿no? El gas natural, que sí, que vamos a estatizar, que no sé qué, y 8 cuartos. Ya, pues ese es un combustible fósil, ¿sí? El petróleo también es un combustible fósil y el carbón también es un combustible que, bueno, tiene características como que es producto de los fósiles. ¿A qué se refiere con fósil, profesor? No entiendo. Bien, fósiles se refiere a toda la materia orgánica muerta, ¿no? O que ha sido enterrada bajo capas y capas de tierra, que estamos hablando pues materia orgánica desde la prehistoria, todos los dinosaurios, todas las plantas, todos los seres vivos que murieron en un momento determinado, estamos hablando de millones de años, y que por múltiples razones fueron cubiertos de tierra, lodo, ¿no? Por capas y capas de tierra, de rocas, porque el gas natural, el petróleo, no se encuentra en la superficie, se encuentra a profundidad, muchos de ellos a 200, 300 metros de profundidad. Imagínate la cantidad de tierra que hay encima, ¿no? De materia inorgánica encima de ellos. Y obvio que esa presión, ¿no? Esa presión que está cubierto de tanta cantidad encima, ha generado que estos combustibles, entre comillas, maduren, se obtengan. Porque como le digo, eran restos, todos eran restos orgánicos de plantas y animales. Y esos restos de plantas y animales se han convertido en petróleo, en carbón o en gas natural. ¿Sí? ¿No? Entonces, para que ustedes lo tengan como dato. Carbón dice mineral negro procedente de materia vegetal descompuesta. No es carbón puro, no es carbono puro, posee porcentaje de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. El más puro en carbono es la antracita. La antracita es un carbón, es un mineral, ¿no? Que tiene 85 a 95% de carbono, del elemento carbono, ¿ok? La hulla tiene 78% de carbono y la turba tiene de 60 a 70% de carbono. Oye, por ejemplo, hay en Europa todavía se utiliza, ¿no? El carbón como elemento para calderas. No es que ellos estén en la edad de la piedra con esto de las calderas, sino que el carbón se utiliza para, por ejemplo, calentar hogares, para empresas, para generar energía, ¿sí? El carbono todavía se utiliza para eso. En Estados Unidos, por ejemplo, también utilizan el carbono para generar calor, ¿no? Para casas, ¿qué más? Para empresas, ¿no? Etcétera. En el Perú, por ejemplo, cuando falta energía eléctrica, las hidroeléctricas no solamente utilizan el movimiento del agua, algunas de ellas también queman petróleo, ¿no? Para poder generar movimiento en sus turbinas y generar electricidad.
¿sí? Porque es obvio que en los ríos no siempre va a haber la misma cantidad de agua, ¿no? En ciertas épocas baja la cantidad de agua y por eso baja también la generación de electricidad y se recurre a eso. El gas natural que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Perú, es una mezcla de hidrocarburos livianos y gaseosos a presión y temperatura ambiental. Su principal componente es el metano, el gas metano. Posee un alto poder calorífico y su combustión produce menos contaminantes que otros combustibles. Sus yacimientos están presentes junto a reserva de petróleo. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Y yo te pongo eso que está acá, mira. Ve. Ajá. No sé si llegas a ver bien este dibujo. Sí, ahí está el dibujito. Mira, ve. Esto más o menos es lo que tú puedes encontrar. Por ejemplo, en el gas de camisea. ¿Sí? En el gas de camisea. En el gas de camisea, no sé, creo que tiene 20 trillones de metros cúbicos. 20, algo así, tenemos entre 20 o 40 trillones de metros cúbicos de gas. O sea, mira la cantidad, el espacio que hay, ¿no? O sea, trillones de metros cúbicos. Imagínate un metro, bueno, sabes cuánto es un metro, ¿no? Ahora imagínate un metro cúbico, o sea, un cubo así gigante del tamaño de un metro de ancho, un metro de alto, un metro de largo, ¿ya? Ahora, imagínate 20 trillones de esos cubos de un metro. 20 trillones, imagínate. Ya, eso es lo que tenemos nosotros como reserva. Estaban diciendo de que todavía nos queda como reserva de gas un promedio de entre 10 a 20 años, ¿no? Y por eso están pensando en masificar el gas. Pero bueno, ya decisión de cada uno. Entonces, más o menos es así como se ve. El gas está ocupando un espacio, ¿sí? En la parte superior. Pero siempre debajo hay petróleo. Sí, hay petróleo. Hay petróleo. Y por último tenemos el agua. Este es un espacio que está debajo de la tierra, es obvio. ¿Sí? Es un espacio que está debajo de la tierra. Y hay muchas formas de extraerlo, ¿no? O sea, acá no se ve, pero por ejemplo, una de las formas de extracción es, acá tienes el pozo de gas, pero hay otro pozo en el cual sirve para qué? Para poner agua, ponen agua, echan agua o aire y eso genera una presión porque es como si estuvieras inflando una pelota y como tiene acá un escape, comienza a salir el gas con más fuerza por acá, ¿no? Una forma, por ejemplo, de extracción. Petróleo, dice, líquido oleoso de color pardo, ¿no? El petróleo crudo consiste en una mezcla de hidrocarburos, pero además posee átomos de azufre, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Se origina del material vegetal geológicamente modificado, todas las plantas muertas que les dije, ¿no? Bien, chicos, ese es un poco de lo que es la química orgánica, ¿sí? La química no es muy difícil, la verdad, no es muy difícil. Por acá tengo otro, bueno, acá está la información que voy a enviarles a ustedes. Vamos a hablar un poco del carbono, como le dije, sus características, que es la química orgánica, el carbono en sí, algunas características, ¿no? Como el diamante. Aquí la chica, ¿qué chica no te dirá, a ver, si le regalamos un anillo de diamantes? Chicas, ¿usted lo rechazaría? No, 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 no quiero, no quiero. Dirían eso, no, no, para nada. Un diamante es costosísimo, ¿no? Costosísimo, ¿sí? No sé, de acá a 10, 15 años mi amiga Valerie se compromete para casarse, ¿no? Por ejemplo. Y su enamorado pues va a pedir la mano, señora, quiero por favor casarme con Valerie. Su mamá dice, ok, a ver, pero no sé cómo te vas a comprometer. Bueno, de la forma típica, antigua, no sé cómo será ahora ya, pero bueno, normalmente ya cuando se le acepta, ¿no? El novio le pone un anillo de compromiso, ¿no? Y ese anillo de compromiso, bueno, ya depende de cada uno, de la economía también de cada uno, ¿no? Pero te imaginas que ven un rocón así, una piedrota, un diamantazo ahí, ¿no? Este, ¿Tú crees que Vale debe decir, no, 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 no me caso? O sea, Vale dice, ay, sí, 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 sí. No, no me quiero imaginar cómo será ese día. O también con Brisa, por ejemplo, a ver cuando se case. ¿Cómo será ese día? ¿No?
Yo lo quisiera ver a ustedes, ya. O Leonel pidiendo la mano, ¿no? O Antoinette cuando también vayan a su casa. ¿Cómo será su mamá de Antoinette cuando vayan a pedir su mano a Antoinette? O Fernanda. Bueno, Fernando yo sé que su mamá va a estar contenta. Ya, ok. Pero, pero, por ejemplo, ¿cómo será, no? Yo lo quiero ver ya. Voy a añadirlos a ustedes a mi Facebook, chicos, porque sé que en algún momento van a publicarlo. Y ahí voy a decir, ¿te acuerdas que hablamos en clase? Ya, ahí te voy a decir. Bien, seguimos, chicos. Bueno, un poco las propiedades también del carbono, ¿sí? El grafito. Algo que quizás no vimos en antes es lo del ciclo del carbono. ¿Cómo es el ciclo del carbono también en el medio ambiente? Porque el carbono tiene un ciclo en el medio ambiente, ¿sí? Y bueno, algunas de las investigaciones más importantes, el ADN tiene carbono, por ejemplo, nuestro ADN tiene carbono, ¿no? Y algunos compuestos que se han obtenido a través de síntesis, en laboratorio, etcétera, o de manera natural. Y por último, la tareita, que son solamente 20 preguntillas. Si tienen alguna duda o comentario, ya saben, pueden contar conmigo, me pregunta con confianza. ¿Sí, chicos? Muy bien. Disculpe que haya sido un poco breve, aunque no lo crean, yo sé que no lo parece, pero en realidad sí estoy un poquito mal en este momento, así que igual voy a tratar de cumplir con ustedes. Y bueno, les dejo en todo caso la tarea de la información, ok chicos, no ha sido muy complicado el tema el día de hoy, en realidad está fácil y se lo voy a enviar al WhatsApp como siempre, ¿sí? Cuídense chicos bastante, vacúnense, nuevamente repito, vacúnense chicos, ya con eso el próximo, ya saben que en abril se comienza, perdón, abril que estoy hablando, en marzo ya se decretó sí o sí se comienzan las clases presenciales, así que mientras más vacunados estén, mientras más cuidados estén, va a ser mucho mejor para todos nosotros, ¿sí chicos? Ya con las ganas de poder volver a verlos a todos ustedes. Cuídense bastante, pórtense bien, que tengan un buen fin de semana, ¿sí? A superar todas las cosas que tengamos que superar, dejar todo lo malo atrás y hacer cosas buenas para todos nosotros y nuestra familia. Bien chicos, cuídense mucho, pórtense bien. Chao, chao chicos, nos vemos. Gracias.